En este video te explicaré el esquema de gestión de memoria conocido como segmentación, la memoria virtual con segmentación y algunos aspectos importantes que tienen que ver con la memoria caché, la cual, como sabemos, forma parte de la jerarquía de memoria. La segmentación es un esquema de gestión de memoria que consiste en la división de la memoria principal de una computadora en segmentos o secciones. A diferencia de las páginas, los segmentos, que son entidades lógicas, pueden ser de tamaño variable, desde 0 hasta un máximo permitido, y generalmente están controlados por los programadores en lugar de estar controlados por el sistema operativo, como es el caso de las páginas. Además, los segmentos pueden crecer o decrecer en su tamaño sin que esto afecte a otros segmentos. En un sistema computarizado o de computación que utiliza la segmentación, una referencia a una palabra de memoria incluye un valor que identifica un segmento y un desplazamiento dentro de ese segmento. Los segmentos también se utilizan en archivos objetos de programas compilados, los cuales pueden estar en lenguaje de máquina o en bytecode. Estos archivos se vinculan entre sí en una imagen de programa que posteriormente se puede cargar en la memoria principal de la computadora. Generalmente, los segmentos corresponden a divisiones naturales de un programa, como módulos o funciones individuales, o puede ser estructuras de datos como por ejemplo matrices, listas enlazadas, árboles, grafos, tablas hash, entre otras. Por lo que la segmentación generalmente es más visible para el programador que la paginación, quien concibe un programa como una colección de entidades lógicas. Por ejemplo, se pueden crear diferentes segmentos para diferentes módulos de un programa o para diferentes tipos de uso de memoria, como segmentos de código y segmentos de datos. Y es importante saber que ciertos segmentos pueden compartirse entre diferentes programas. Como se dijo anteriormente, en un sistema que usa segmentación, las direcciones de memoria de la computadora están conformadas por una identificación del segmento y un desplazamiento dentro del segmento. Al igual que en la paginación, la MMU es la responsable de traducir el segmento y el desplazamiento a una dirección física y de realizar las comprobaciones correspondientes o necesarias para asegurarse de que se pueda realizar la traducción y de que se permita la referencia a ese segmento y desplazamiento. Cada segmento tiene una longitud y normalmente tendrá un conjunto de permisos, como por ejemplo permiso de lectura, permiso de escritura o permiso de ejecución asociados a él, es decir, asociados al segmento. Un proceso solo podrá hacer una referencia en un segmento si los permisos le permiten el tipo de referencia y si el desplazamiento dentro del segmento está dentro del rango especificado por la longitud del segmento. De lo contrario, se generará una excepción de hardware como una falla de segmentación. Los segmentos también pueden ser usados para implementar la memoria virtual. En este caso, la MMU tendrá una tabla de segmentos similar a la tabla de páginas descrita anteriormente. Cada entrada de segmento tendrá una bandera asociada que indica si está presente en la memoria principal o no. Si se accede a un segmento que no está presente en la memoria principal, se generará una excepción y el sistema operativo cargará el segmento en la memoria desde el almacenamiento secundario o disco. La segmentación ha sido implementada en diferentes formas y en diferentes hardware, con o sin paginación. Pero es importante destacar que la paginación se puede perfectamente combinar con la segmentación.
La segmentación se introdujo en Intel 8086 en el año 1978. En particular, se tiene que la segmentación de memoria del Intel 86 no se ajusta a ninguno de los modelos descritos anteriormente. La segmentación de memoria utilizada por los primeros procesadores x86, por decir de alguna manera la serie 86 o la familia de los procesadores 86, comenzando con Intel 8086, no proporciona ninguna protección. Esto es, cualquier programa que se ejecute en estos procesadores puede acceder a cualquier segmento sin restricciones. Y un segmento solo se identifica por la ubicación inicial, es decir, por su ubicación inicial. Y no hay verificación de longitud y esto crea serios problemas de seguridad. Sin embargo, la segmentación en el Intel 802.86 y versiones posteriores sí proporcionan protección. Anteriormente vimos el sistema de memoria virtual con paginación y aquí veremos el sistema de memoria virtual con segmentación. En el caso de memoria virtual con segmentación, se tiene que funciona de manera muy parecida a la memoria virtual con paginación. Esto es, el código de proceso y los datos se subdividen en segmentos que se pueden almacenar en el disco, cargar individualmente en la RAM según sea necesario y volver a copiarlos en el disco cuando parece que no se hará referencia a ellos pronto. Por lo tanto, los segmentos en un sistema de memoria virtual con segmentación se tratan de la misma manera que las páginas se tratan en un sistema de memoria virtual con paginación. Como se dijo anteriormente, los segmentos tienden a corresponder a subdivisiones lógicas en un programa, en lugar de a subdivisiones físicas en el almacenamiento de datos. Por tanto, habrá menos lectura y escritura de ida y vuelta en un sistema de memoria virtual segmentado que en un sistema de paginación. A menudo, la mayor parte del código se compilará en el mismo segmento y por lo tanto todas las referencias de codificación serán generalmente a comandos en el mismo segmento, todos los cuales se cargarán juntos en la RAM. Del mismo modo, los datos relacionados tenderán a estar contenidos en el mismo segmento y también se cargarán todos juntos en la RAM. Los sistemas de segmentación, entonces, estarán mucho menos sujetos a hipersegmentación, por decirlo de alguna manera, que los sistemas de paginación en los cuales hablamos de hiperpaginación. Como se dijo anteriormente, los segmentos no tienen un tamaño fijo, por lo que los sistemas de memoria virtual que utilizan la segmentación están sujetos a la fragmentación de sus sistemas de almacenamiento primario. Existen técnicas para evitar o reducir dicha fragmentación, pero todas estas técnicas aumentan significativamente la sobrecarga de la MMU. Como se observa en la figura E, el proceso 1 ocupa 20 megas. A continuación hay un segmento vacío de 14 megas y a continuación está el proceso 3 que ocupa 18 megas. Y finalmente se tiene un segmento vacío de 4 megas. En la figura F se observa que se ha almacenado en la memoria el proceso 4 en el segmento de 14 megas. Como este proceso ocupa 8 megas, queda un segmento libre de 6 megas y otro de 4 megas que estaba anteriormente. En la figura G se observa que el proceso 1 ha salido de la memoria liberando un segmento de 20 megas, por lo que se tienen ahora 3 segmentos libres. El primero de 20 megas, el segundo de 6 megas y el tercero de 4 megas. Por último, en la figura H se observa que el proceso 2, el cual ocupa 14 megas, ha sido cargado en la memoria, por lo que se tienen 3 segmentos libres, 2 de 6 megas cada uno y uno de 4 megas. En este punto se puede decir que la memoria se encuentra fragmentada,
ya que probablemente no hay suficiente espacio disponible para almacenar algún otro proceso. Volvamos al principio de localidad, el cual se tiene que también se puede aplicar en otra dirección. Como sabemos, se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten la creación de RAM que soporte referencias de memoria más rápidas, siendo esto mucho más costoso. Esto porque no fue ni es rentable construir computadoras en las que toda la RAM usa tecnología de alta velocidad. Y era y sigue siendo posible actualmente incluir una cantidad relativamente pequeña de RAM de alta velocidad a las que se les llama caché. Si un CPU hace referencia a una palabra de memoria en una sección determinada de la RAM, de acuerdo al principio de localidad, es probable que las siguientes referencias de memoria también sean a palabras de memoria en esa misma sección. Esta observación fue bien importante ya que motivó el desarrollo de los sistemas que utilizan pequeños segmentos de RAM de alta velocidad o cachés. El contenido de los bloques de RAM que contienen secciones que probablemente serán referenciadas relativamente pronto se copian en estas cachés. Por tanto, se tiene que estos sistemas permiten el uso efectivo de cantidades relativamente pequeñas de formas costosas de RAM de alta velocidad o caché. Ya que si un CPU hace referencia a una palabra en una sección determinada de la memoria caché, es probable que las próximas referencias de memoria también sean a palabras en esa misma sección. En caso que un CPU haga referencia a una palabra en la RAM normal, la sección de memoria que contiene esa palabra se copiará en la caché y, según el principio de localidad, las siguientes referencias a la memoria probablemente se harán usando la RAM de alta velocidad en la caché. De esta manera, aunque solo disponga de una pequeña cantidad de memoria de alta velocidad, la mayoría de las operaciones del CPU se ejecutarán usando esa memoria de alta velocidad. En el caso de sistemas con memoria caché, es el sistema operativo quien tiene la responsabilidad adicional de realizar un seguimiento de qué secciones de la memoria están duplicadas en la caché, qué secciones han sido referenciadas recientemente y en cuáles líneas de la caché se ha modificado el contenido. Por lo tanto, deben copiarse de nuevo en la memoria normal o RAM antes de ser reemplazada por secciones de memoria a las que se accedió más recientemente. Al igual que con la memoria virtual, los sistemas de memoria caché están sujetos a problemas y las estrategias de reemplazo eficaces son fundamentales para su éxito. En cuanto a las estrategias de reemplazo, la memoria caché utiliza una técnica similar a la paginación, pero las cachés tienden a ser bastante más pequeñas que las páginas. En el caso de la caché, esta se divide en secciones de tamaño estándar llamadas bloques. Veamos cómo funciona el proceso de reemplazo en la caché. Cuando un proceso hace referencia a una dirección, el sistema primero verifica si esa dirección ya está en la caché. Si no está en la caché, el sistema intentará encontrar un bloque vacío en la caché. Si no hay ningún bloque vacío, el sistema elegirá uno de los bloques para sobreescribir. El contenido de una sección RAM del tamaño de un bloque y que contiene la dirección referenciada se copiará en el bloque seleccionado en la caché y el proceso reanudará su ejecución utilizando el contenido de las palabras almacenadas en la caché y no en la RAM. Y al igual que con la memoria virtual, si se debe sobreescribir un bloque, se utilizan varios algoritmos para elegir el bloque en el que se va a sobreescribir.
Aquí vamos a ver qué hacer cuando existen valores en la caché que han sido modificados, ya que uno de los factores que se deben tener en cuenta al elegir un bloque para eliminar de la caché es precisamente si el contenido del bloque se ha modificado. Cuando los datos de la caché se han modificado, se deben copiar de nuevo a la RAM antes de que se pueda sobreescribir el bloque. Si esto no se hace, la información se perderá. Y hacer esto conlleva más tiempo que simplemente copiar nuevos datos en el bloque de la caché. Además, si se han modificado los datos de un bloque de caché, existe la posibilidad de que otro proceso intente hacer referencia a los mismos datos, cuya versión de caché se ha modificado. Hay 3 formas en que esto podría suceder, las cuales vamos a ver a continuación. Primero, el sistema puede mantener un registro de cuáles bloques están en la caché y también permitir que un segundo proceso haga referencia a la copia de datos en la caché. Esta opción requiere memoria adicional de alta velocidad para estos registros y cada referencia de memoria por parte del procesador debe procesarse utilizando este registro. Claramente, esto no sería una opción para los sistemas multiprocesador en los que los procesadores no comparten todas sus cachés. Continuando con lo anterior, la segunda forma es cuando el sistema puede copiar cualquier dato modificado en la RAM tan pronto como se modifique en la caché, de modo que la información en la caché sea siempre una representación fiel o una copia fiel del bloque correspondiente en la RAM. Sin embargo, esta técnica requiere muchas operaciones de escritura desde la caché a la RAM, por lo que se reduce la efectividad del uso de la caché, especialmente para aquellos procesos que realizan modificaciones frecuentes en el contenido de las palabras de memoria. La tercera forma es que el sistema podría permitir que el segundo proceso acceda a los datos tal como aparecen en la RAM, que en este escenario no sería la información correcta calculada por el primer proceso, es decir, serían datos sucios por llamarlos de alguna manera. En cuanto a los algoritmos de reemplazo, los algoritmos de caché, llamados también algoritmos de reemplazo de caché o políticas de reemplazo de caché, son algoritmos que se pueden usar para gestionar una caché que contiene información almacenada en la computadora. Como en los casos anteriores, cuando la caché está llena, el algoritmo se usará para seleccionar qué elementos deben descartarse para dejar espacio para los nuevos. Existen 2 medidas principales que se utilizan para gestionar la caché. La primera medida es la tasa de aciertos, la cual describe la frecuencia con la que un elemento buscado se encuentra realmente en la caché. Las políticas de reemplazo más eficientes realizan un seguimiento de más información de uso para mejorar la tasa de aciertos para un tamaño de caché determinado. Se tiene que las mediciones de la tasa de aciertos normalmente se realizan en aplicaciones de pruebas de rendimiento conocidas como benchmark en inglés. Se tiene además que la tasa de aciertos real varía mucho de una aplicación a otra. En particular, las aplicaciones de transmisión de video y audio a menudo tienen una tasa de aciertos cercana a 0 porque cada bit de datos en la transmisión se lee una vez por primera vez y se usa y luego nunca se vuelve a leer o escribir. Hay una situación delicada que se presenta con algunos algoritmos de caché, en particular el LRU, los cuales permiten que estos datos de transmisión llenen la caché, eliminando la información de la caché que se volverá a utilizar pronto, contaminando de esta manera la caché. La segunda medida que se utiliza para la gestión de una caché es la latencia, la cual describe cuánto tiempo después de solicitar un elemento deseado, la caché puede devolver ese elemento. Esto
cuando hay un acierto. Las estrategias de reemplazo más rápidas generalmente mantienen un registro de menos información de uso o, en el caso de la caché con mapeo directo, sin información, para reducir la cantidad de tiempo requerido para actualizar esa información. También hay una serie de factores secundarios que afectan el rendimiento de la caché. Una vez definidas estas dos medidas, se puede decir que cada estrategia o algoritmo de reemplazo es un compromiso entre la tasa de aciertos y la latencia. Otros factores que pueden considerarse incluyen elementos con diferente costo. Esto tiene que ver con mantener aquellos elementos que son costosos de obtener, por ejemplo, los que tardan mucho en llegar. Un segundo factor lo constituye los elementos que ocupan más caché. Si los elementos tienen diferentes tamaños, es posible que la caché desee descartar un elemento grande para proporcionar espacio para almacenar varios más pequeños. Y un tercer factor tiene que ver con aquellos elementos que caducan con el tiempo, ya que se tiene que algunas cachés guardan información que caduca, por ejemplo, una caché de noticias o una caché de DNS o una caché de navegador web. La computadora puede descartar elementos porque están vencidos. Sin embargo, dependiendo del tamaño de la caché, es posible que no se necesiten más algoritmos de almacenamiento en caché para descartar elementos en el caso de que estos estén vencidos. Por último, les hablaré de las políticas de reemplazo para la memoria caché, las cuales son en su mayor parte muy similares a las de la memoria virtual. Estas son FIFO, primero en entrar, primero en salir, LRU, menos usado recientemente, PLRU, que es un pseudo LRU, TLRU, que es una variante del LRU, MRU, que es utilizado más recientemente, LRR, que es reemplazo aleatorio, LFU, utilizado menos frecuentemente, y LFU-DA, que es un LFU con envejecimiento dinámico. En el próximo video te explicaré cada uno de estos algoritmos.